me parece muy importante, tendencia, si es que se podría llamar así, de igual volumen que protagoniza la ultraderecha en la región, es la erosión del pacto democrático que las elecciones que se han llevado a cabo en los últimos años y las que vienen no pueden ni podrán renovar. Esta erosión, la verdad es que ya no se debe exclusivamente al despliegue autoritario de la derecha, que existe y que no se puede negar, sino a la existencia de un grupo bastante variado de razones que inciden de distinto modo en cada país. Por ejemplo, el caso de autoritarismos que surgieron desde la izquierda en Venezuela y Nicaragua, el copamiento corrupto y sucesivo del Estado, caso de Guatemala y Perú, las crisis de experiencias progresistas, como sobre todo en Ecuador y Chile, o el desastre en Argentina, y por qué no desbordes populistas como por ejemplo el que se procesa en Ecuador. Las elecciones quizás ya no son ni serán suficientes en el corto y mediano plazo en la región para renovar la democracia y que para dilucidar el ejercicio del poder, esta especie de asfixiamiento del presidencialismo, este agotamiento de las segundas vueltas en varios países, no hay un juego mucho más abierto que desborde el proceso electoral. La idea de que la región está polarizada o hay polarización no es falsa, pero es incompleta, porque junto a la polarización existe lo que podríamos denominar un proceso de fragmentación de distintos signos. Hay países, por ejemplo, donde conviven la economía formal, la economía informal y la economía ilegal. Por ejemplo, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Ecuador, quizás también de Colombia y Bolivia. Y porque además hay países donde las opciones políticas eh, no implican necesariamente una contraposición entre la derecha y la izquierda. El panorama es más variado. La erosión democrática, las experiencias fracasadas, el incumplimiento de los programas liberales, democráticos, la captura del Estado por las mafias como en Guatemala y Perú, no son dos lados de una misma moneda, sino parece que son los lados de un dado que en cada país rueda de distinto modo. No es suficiente que un presidente gane una segunda vuelta, porque hay una movilización democrática, progresista, pro derechos, pero también hay una movilización conservadora. Las movilizaciones conservadoras para impedir la toma del poder del presidente Lula y las que se vieron después de la toma del poder de Castillo en el Perú es una demostración de que la calidad de la democracia también está relacionada con la transparencia del resultado y del proceso electoral, pero también de la capacidad de movilizar a la sociedad luego y antes de las elecciones. Eso también me parece que es un elemento que habría que considerar en este escenario. Una pregunta fundamental para el futuro es cómo se orienta la necesidad de la renovación de la democracia, innovándola y no solo defendiendo instituciones que podrían haber sido ya vaciadas de su contenido, y junto a ello cómo se imagina una transformación económica de los modelos neoliberales, considerando lo que no fue posible hacer en los últimos 20 años en el contexto del boom latinoamericano de las materias primas. Como decía Juan, el próximo 2 de junio se llevarán a cabo elecciones en México. Están en juego más de 19,000 cargos a nivel federal, local y municipal. Y bueno, entre los
más de 19,000 cargos que están en juego está el de la Presidencia de la República, 9 de 32 gobiernos locales, el Congreso Federal, que tiene este sistema de mayoría relativa y representación proporcional, están en juego 500 escaños para diputados, 128 escaños para senadores, y también están en elección 31 de los 32 congresos estatales en su totalidad. Como un poco de contexto para explicar la importancia de este proceso, es que a lo largo de los últimos años se han venido dando reformas electorales que lo que buscan es que los diferentes procesos electorales, tanto a nivel federal como estatal como municipal, vayan coincidiendo en el tiempo para que entonces sea una sola jornada electoral en donde se eligen la mayoría de las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo. En México, como saben, tenemos un sistema federal, entonces tenemos un órgano legislativo federal que dicta, digamos, políticas y leyes programáticas generales, y luego cada estado tiene ciertas materias en las que puede legislar de manera libre y con cierta autonomía legislativa, siempre que se respeten, digamos, los parámetros nacionales o federales. La presidencia se renueva cada 6 años, el Congreso Federal, la Cámara de Diputados se renueva cada 3 años y es lo que nosotros en México conocemos como las elecciones de medio término. Los 500 diputados, diputadas modifican cada 3 años y en el Senado las elecciones son cada 6 años. Entonces estos periodos coinciden con la elección del presidente del país. Y los gobernadores también duran en su encargo 6 años. Lo que teníamos previo a estas reformas electorales que les mencionaba es que podía ser que cada año hubiera cambio de gobierno en algunos de los estados. Esta vez son 9 gobernadores los que están en campaña. Sobre las fuerzas políticas, tenemos al Partido Acción Nacional, que seguramente todos ustedes han escuchado hablar de él, y es la derecha partidista, tradicionalmente ha tenido representación en este partido, ¿no? Y fue este partido la vía de entrada para que el Yunque se infiltrara en las estructuras gubernamentales. El Yunque, como ustedes probablemente saben, es una sociedad secreta ultracatólica y paramilitar que se fundó en México en los años 50 y cuya misión es instaurar el reino de Cristo en la tierra a través del poder político. Es decir, claramente buscaban una influencia política, insertarse en la política del país para promover sus principios. Sostienen posturas extremas en contra de los derechos de las mujeres y las personas del grupo LGBTI+, pero también en contra de todo aquello que asocien con el comunismo y con políticas de izquierda por considerarlas amenazas anticatólicas. Durante el sexenio de Fox, 2000 a 2006, la Secretaría de Gobernación fue ocupada por Carlos María Abascal Carranza, que falleció en 2008, pero que ha sido identificado como uno de los fundadores, de los miembros fundadores del Yunque. En el 2021, el proyecto de periodismo de investigación de Intolerance Network reveló que por medio del Yunque y desde los gobiernos panistas, México se consagró como el epicentro que dio forma a una amplia red de ultraderecha que luego se expandió a España y que hoy cuenta con una fuerte estructura global con presencia en 50 países. A partir del 2001, el Yunque inició su expansión a España, cuando en ese año Ignacio Arzuaga fundó Hazte Oír y posteriormente en el 2013 Citizen Go, que son dos de las organizaciones ultraconservadoras internacionales más influyentes en la región y en el mundo. Las fuerzas transnacionales organizadas y con importantes flujos de financiamiento desestabilizan la vida política y democracias en los países de la región. Uno de los grupos más influyentes es Atlas Network, y sus puntos claves son la ideología neoliberal, de la que ya nos comentaba algo Juan al principio, una agenda antidemocrática. Por medio de sus afiliados, esta red promueve la reducción y el debilitamiento del Estado y de las instituciones democráticas. También otra de sus líneas es la incidencia política, es decir, trabajan activamente por medio de grupos llamados think tanks, pero también mediante grupos creados con fines estratégicos y han creado ciertos
grupos que han tenido historia en contra de los derechos sexuales y reproductivos, y entre sus miembros se destacan Sebastián Piñera, el argentino Mauricio Macri, los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, así como el colombiano Iván Duque y los españoles José María Aznar y Mariano Rajoy. Tienen una clara agenda antiderechos, y digamos que estos son como los principios que han ido posicionando en mayor o menor medida, en mayor o menor escala en diferentes países de la región. Hoy por hoy en México el movimiento antigénero o antiderechos se articula en torno a Eduardo Verástegui, quien inició, como ya les decía, un camino para lograr la formación de un partido que pueda contender por la presidencia en 2030 y generar o jalar a todos los ultras y conservadores que hoy en México se sienten no representados. En términos gruesos, se espera que la militancia conservadora vote por Xóchitl Gálvez en esta alianza entre el PAN, el PRI y el PRD, o que atiendan incluso a los llamados de Verástegui, en el que ha llamado a las personas a incluir su nombre en la boleta electoral y tachar su nombre como una especie de protesta por la falta de representación. Y también, y sobre todo, lo que más nos preocupa a cierta sector de la población de la sociedad civil es que ha habido una incomprensión, una deslegitimación y una desvirtuación del papel de la sociedad civil organizada en la construcción de la democracia y la vida pública. Entonces, hoy por hoy tenemos un sistema también de salud completamente desmantelado, sin una propuesta clara de cómo seguir hacia adelante, hacia un futuro y una perspectiva de futuro de continuidad, ¿no? De este mismo ataque a las instituciones por parte de Claudia Sheinbaum, quienes todos consideran que es una franca ganadora a menos de un mes de las elecciones. Y pues digamos que el panorama frente a los esfuerzos de la sociedad civil por participar, por colaborar, por construir un Estado de Derecho, democracia firme y participativa, pues está constantemente en riesgo. Estamos en un tiempo de una suerte de cansancio hegemónico, eh, donde hace algunos años muchos quizás hablábamos de la idea de que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y hoy quizás es un poco peor, porque lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina ni de anunciarse, ya no de nacer, ¿no? Estamos en una crisis en ese sentido, y que me parece importante tenerlo en consideración, porque los análisis que hacemos tienen que estar también orientados a esa vocación transformadora, más allá del tiempo que nos toque. Algunos datos que quería plantear también para mantener un poco de la narrativa de lo que veníamos discutiendo. Uruguay sigue teniendo un destaque en la región con respecto a la valoración de la democracia, pero vemos que a partir del año 2010 comienza a haber un declive importante con respecto al apoyo de la democracia en Uruguay, con picos relevantes como en el 2018, cuando se tuvo valores cercanos al 60%, que eran valores históricamente bajos, que luego se evidenciaron en un cambio de gobierno, y esto también hay que valorarlo o considerarlo en función de cómo consideramos la democracia, también en función de los partidos gobernantes. Los sectores progresistas han quedado reducidos a una defensa de una democracia limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque del otro lado vienen sectores políticos con un relato que por lo menos tienen un descuido democrático. No podemos hablar necesariamente de vocación golpista, pero hay un descuido democrático importante. Viviendo ahora, o estamos viviendo en Uruguay, un aterrizaje forzoso de algo que hasta ahora no conocíamos directamente, que es una estrategia de lawfare, ¿sí? Es decir, la persecución de un objetivo político por la vía de la articulación mediática, de la mentira y de la acción judicial. Entonces, cierro para ponernos en sintonía con lo que hablábamos al principio, eh, de que estamos en un proceso electoral que anuncia resultados que pueden ser favorables
eventualmente para los sectores progresistas, pero que el debate no termina tampoco de habilitar espacios para una profundización desde la perspectiva de derechos y se ponen en juego instrumentos desconocidos para el Uruguay, pero que se adecúan mucho a la realidad política de nuestro país. Así que bueno, vamos a tener un año intenso también en una democracia que sin duda está y sigue estando en disputa.